Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y al final de este programa, si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter, y el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a este programa. En primer lugar, Amanda Mars, corresponsal del diario El País de Madrid. Bienvenida como siempre a esta mesa. Gracias. Sebastián Rotella, periodista de ProPublica, bienvenido también. Muchas gracias. Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Woodrow Wilson Center para Académicos, bienvenido a esta casa como siempre. Un placer estar aquí. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido a esta casa. Gracias. Y quiero empezar, Pepe, justamente con usted, porque ayer en su país se produjo una noticia políticamente muy importante, y es que el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, que deja el poder el año entrante, a finales del año entrante, pues hizo unos cambios en su gabinete ministerial, y entre otras aceptó la renuncia del secretario de Hacienda, el señor José Antonio Meade, y al final le dijo: gracias, Pepe, le dijo José Antonio Meade, por todo lo que ha hecho usted, y además le deseo muchos éxitos en su nuevo proyecto. Poco después se supo que el señor José Antonio Meade se ha presentado, se ha lanzado como candidato presidencial para suceder a Enrique Peña Nieto. El señor Meade tiene una experiencia importante como funcionario público. Ha sido secretario, es decir, ministro, secretario de Energía de Felipe Calderón, el presidente anterior, y también fue secretario de Hacienda del propio Calderón. Y con Peña Nieto ha sido secretario de Relaciones Exteriores, es decir, canciller. Ha sido secretario de Desarrollo Social y lo era de Hacienda, y además ha trabajado en otros gobiernos. Tiene 48 años, estudió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, lo que se llama el ITAM, que para ustedes es como, me decía usted antes de entrar aquí, una especie del MIT mexicano. Y fuera de eso obtuvo un doctorado en la Universidad de Yale, aquí en Estados Unidos, en el estado de Connecticut, que es una de las más importantes del mundo. 48 años, pero no forma parte, no es militante del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, el de Peña Nieto, que gobernó ese país por 7 décadas consecutivas. Pero lo que solía acostumbrarse cuando un presidente era del PRI era el dedazo. Siempre le hacía un guiño a su sucesor y ese era el que terminaba elegido presidente. En esta ocasión, el candidato que sea del PRI, que seguramente será José Antonio Meade, se enfrentará a Andrés Manuel López Obrador, quien fuera alcalde del DF, alcalde de la capital. Pero aquí la pregunta es: ¿volvió el dedazo? ¿Volvió eso que Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, llamaba la dictadura perfecta? ¿Alguna vez se fue? Sí, la gran diferencia que hay ahora es que antes del primer triunfo de la oposición en México en el año 2000, después de, como bien dijiste, 71 años del PRI ininterrumpidos en el poder, fue que el presidente de la República, se decía, a través del dedazo o del tapado, se usa más en México la palabra tapado que dedazo como tal, elegía a quien iba a ser el próximo presidente de la República. A mí me tocó vivir varias campañas presidenciales donde el PRI, el candidato presidente del PRI, era el único candidato que había, de hecho, ¿no? Por ejemplo, José López Portillo no tuvo ningún tipo de competencia. Entonces, esa es una de las circunstancias que están cambiando en este momento. Él está ahora, por primera vez, eligiendo a quien va a ser el candidato, de proceder la liturgia como va, a quien eventualmente sería en el mes de febrero el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Y hay un dato muy importante que mencionas. Antes siempre se elegía a alguien que era un militante del Partido Revolucionario Institucional. Ahora, por primera vez, los estatutos fueron cambiados de tal manera que se está eligiendo a una persona que no tiene ningún tipo de militancia partidista. Mencionaste que José Antonio Meade estuvo con gobiernos de Felipe Calderón y anteriores, y sin embargo no era tampoco militante del PAN. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Yo creo que es un reflejo un poco de lo que está ocurriendo en el país, en el sentido de que se está buscando a un político que no está necesariamente asociado directamente con el PRI tradicional, lo cual es visto por expertos como un arma de dos filos. Por una parte podría decir, bueno, es que entonces los sectores tradicionales del PRI, que tenían quizá otras preferencias a un militante, ¿no?, de hueso colorado, como decimos en México, están viendo que no se está viendo en estas primeras etapas. Vimos en su lanzamiento ya una confluencia de los 3 pilares del partido, el sector obrero, campesino, ¿no?, y popular, que básicamente ya le dieron su respaldo claro, público y expreso a José Antonio Meade. Por el momento es el precandidato. Todavía existe la posibilidad de que alguien se inscriba antes del próximo lunes, que se haga una precampaña y que eventualmente se elija a un candidato oficial a partir del mes de febrero. Sin embargo, yo te podría casi apostar que vamos a ver que José Antonio Meade va a ser dentro del PRI el candidato de unidad. Ahora, como lo mencionas,
la gran carta fuerte que va a ser el enfrentamiento político, ¿no? Va a ser obviamente con Andrés López Obrador, que en este momento encabeza las encuestas. De hecho, es notorio, ¿no?, la selección de José Antonio Meade, porque ni siquiera encabezaba las preferencias dentro de los posibles, ¿no?, candidatos o precandidatos del PRI. El que avanzaba más era el secretario de Gobernación, el señor Chong. Entonces es un poco empezar desde abajo, ¿no? No es nuevo que López Obrador empiece siempre adelante y después se le vayan acercando. En este momento, de acuerdo a varias encuestas, estaba entre 5 a 10 puntos porcentuales por encima de su más cercano competidor. ¿Le ha pasado 2 veces eso a López Obrador? Le ha pasado 2 veces, ha cometido sus propios errores, se ha disparado en el pie. En una, pues, criticó al presidente, hizo movilizaciones que molestaron al público. En otra, decidió no participar en los debates presidenciales. Entonces, su ventaja se fue achicando, y como supimos, tanto cuando fue derrotado por Felipe Calderón como por Enrique Peña Nieto, las diferencias fueron muy estrechas. Así que vamos a ver una campaña muy interesante, y hay un factor que también vale la pena mencionar. Está lo que es el nuevo Frente Ciudadano, que está integrado por el PAN, una curiosa mezcla ahí del PAN de centro derecha con el PRD de centro izquierda, que está más o menos en problemas. Se habla incluso de la posibilidad de que se disuelva ese frente. Ya salió uno de los 3 partidos, el Partido Nueva Alianza, que estaba en el frente. Si no encuentran a un candidato de unidad entre el PAN y el PRD en este frente, bueno, pues a lo mejor veríamos una competencia muy, muy intensa en los próximos meses. Las elecciones son el 1 de julio y se posesiona el próximo presidente el 1 de diciembre, ¿no es cierto? Así es. Sebastián Rotella, que conoce muy bien México, ¿qué mirada le da usted a esta selección de José Antonio Meade por parte de Peña Nieto para que sea el candidato del PRI? Parece un señor muy preparado. Creo que es positivo de alguna forma, que no es un militante, ¿no? En el sentido que creo que hay un ambiente en México, un humor que, o sea, que la gente no está contenta con la situación, al menos en parte. México es interesante, y este señor le toca un momento interesante en el sentido de que parece casi esquizofrénico que el país va bien económicamente, ¿no? Y él, como tecnócrata, como hombre de gran experiencia, creo que es un candidato que puede enfrentar esas cosas, pero él y los otros tienen ese gran reto, que es el problema de la inseguridad, ¿no? La Iglesia Católica lo dijo el otro día, que es una masacre de proporciones bélicas que está viviendo el país, ¿no? Va a ser el peor año de homicidios en la historia reciente de México. Las noticias de la última semana, el asesinato de un procurador de derechos humanos en Baja California Sur, el asesinato del vicepresidente de Televisa en lo que parecía ser un robo. Hay una gran crisis ahí donde se parece que se ha perdido control de ciertos sectores del país, y no veo, o sea, hace falta un discurso de urgencia, ¿no? Y va a ser interesante. Creo que López Obrador va a beneficiar de esta rabia popular, de este enfado, la gente está harta ya de esta situación. Entonces va a ser un gran desafío para ese señor, muy preparado en ciertas cosas, pero con un reto que creo que desafiaría a cualquier candidato. Amanda Marcio. Sí, estoy de acuerdo. Quizá a la tercera va la vencida para López Obrador, y con todo el respeto a los tecnócratas, por supuesto, este es el momento de algo más que un tecnócrata. Es necesario más que un tecnócrata. Tiene las bendiciones del sector económico, ha aplicado una política económica ortodoxa, está comprometido con la disciplina fiscal. O sea, digamos que los méritos de administración están más o menos validados. En cuanto al hecho de que no sea un militante del PRI, yo no sé hasta qué punto va a poder desgajar en estas elecciones su imagen del PRI. Lleva 15 años, si no me equivoco, son 15 años gobernando con el partido, y es muy difícil que la desgajen. En cuanto al castigo de la opinión pública, de la imagen del PRI, con una imagen pues ahora muy castigada por los casos de corrupción, etcétera, yo veo difícil que él no sea presentado como un candidato no priista. Es un candidato completamente priista, da igual que sea militante o no. O sea, que todo lo bueno o malo que tenga estará asociado a la marca PRI, va a ser así en estas elecciones. México, Paulo, es además uno de los 2 países más importantes, más poderosos de América Latina. El otro es el suyo, el Brasil, y México tiene 130 millones de habitantes y además está enfrentado a una serie de problemas con Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha insultado a los mexicanos desde cuando presentó su campaña, sigue diciendo que va a terminar de construir el muro en la frontera, sigue tratando de hacerle cambios al NAFTA, al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, del que forman parte también Estados Unidos y Canadá.
¿Cree usted que Meade es el hombre para llegar a la presidencia a nombre del PRI y que podría ser un buen gobernante? Porque también hay gente que dice que carisma le falta todo. Sí, sí, un buen gobernante probablemente sí, un buen administrador. Si es un buen candidato es otra cosa. ¿No? Hace 30 años que esta cosa del dedazo ya no funciona perfectamente en México. De la Madrid ha apuntado a Salinas de Gortari, que ganó la elección de todas las evidencias con fraude. El siguiente, que fue Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en la campaña. Vino a Ernesto Zedillo, que cambió las cosas, ¿no? Que no es considerado probablemente un priista histórico más, porque cambió las cosas, cambió de página en la elección de 2000, cuando hizo una intervención muy fuerte. Yo cubrí todo esto como corresponsal. Creo que Meade apunta para una continuidad que es interesante en un ambiente muy adverso en parte por lo que ocurre aquí en Estados Unidos y adverso también porque lo que ocurre internamente en México, que pasa en Brasil también, que es la cuestión de seguridad pública. Este es el tema, creo, además de todas las digamos, consideraciones de partido, de esto, cómo se funciona la máquina política. Lo que interesa a la gente es una economía más o menos próspera y vivir en un mínimo de paz y tranquilidad. Esto es un problema que México y Brasil tienen en común. Yo que diría, de la perspectiva de Brasil, lo que es interesante en la elección mexicana es que mantenga abierta la posibilidad de que Brasil y México finalmente se acerquen, porque esto es algo que se intenta hace 30 años y no va bien. Aquí hay una posibilidad, sí. Están lejos geográficamente y lejos en todo sentido, Brasil y México. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Amanda Mars, hubo noticia ayer de Donald Trump, pero una noticia un poco escandalosa, como suele ocurrir con el presidente de Estados Unidos. Estaba en la Casa Blanca, a 3 cuadras de aquí, haciendo un homenaje a unos veteranos de la guerra navajos. Los navajos son una de las comunidades indígenas más numerosas en Estados Unidos, están sobre todo localizados en el suroccidente del país, en estados como Arizona. Curiosamente estaba el presidente Trump hablando justo debajo de un retrato de Andrew Jackson, que fue el 7º presidente de Estados Unidos, el primer presidente del sur y un hombre que fue muy duro con los indígenas, es decir, que los desplazó violentamente en varias zonas del país. Y cuando se estaba refiriendo a los navajos, el señor Trump hizo una broma muy pesada con respecto a Elizabeth Warren. Elizabeth Warren es senadora por Massachusetts, tiene 68 años, precandidata presidencial, y en un momento dado dijo que ella tenía antepasados cherokees, otra de las comunidades indígenas estadounidenses, la más numerosa, que se ha asentado o ha vivido por siglos en la zona del suroriente del país, cerca de Carolina del Norte. A ella se le burlaban algunas personas en la campaña diciéndole que era Pocahontas, en alusión a la hija de uno de los líderes indígenas estadounidenses en el siglo XVI. Pocahontas se casó con un inglés, se fue a vivir a Londres y después ha sido popularizada incluso por Walt Disney. Pues dijo el señor Trump frente a los cherokees, ustedes llevan mucho tiempo acá, pero aquí en el Congreso hay un representante muy antiguo que es Pocahontas. Esa fue la broma. Uno se pregunta si el señor Trump tendrá límites, porque la verdad es que ya llega a eso, a unos extremos que llaman la atención. Es algo que muchas personas consideraron ofensivo, cuando la jefa de prensa del señor Trump dijo que no, que la señora Warren mentía con respecto a sus ancestros. ¿Cuál es su punto de vista sobre este asunto? No conoce límites en tanto que nadie en su entorno se los pone. Quien se los puede poner es solamente la gente de su entorno. Yo creo que hay que distinguir entre los insultos, que desde luego el presidente, tanto en campaña como después de campaña electoral, ha dicho unos cuantos, de los insultos racistas, porque Pocahontas puede ser una palabra neutra, pero dicha con la intención que él la dice, es con ánimo de ofender y de insultar y de burlarse. Y sí que creo que estas son las ocasiones en las que sí toca líneas rojas, cuando sus habituales barrabasadas tocan la zona de la raza, el género, etcétera. Sí que es en el momento en el que no estaría de más que, de la misma manera que cuando
aquel discurso equidistante sobre el racismo en Charlottesville, mucha gente de su entorno se atrevió a marcar distancias y a criticarlos, algunos incluso con mucha dureza a condenarlo. Esa fue una gran ocasión en la que sí se vio una diferencia respecto a otros excesos de Trump, y es que su entorno le dejó de lado. En estas pequeñas cosas que parecen simplemente bromas, cuando entran en la zona de racismo, creo que esa es otra de las líneas rojas en las que su entorno sí tendría que marcar unas distancias, sobre todo porque además es una broma repetida. O sea, él se pasó la campaña electoral hablando de Pocahontas porque, bueno, le acusaba a la senadora de usar esos supuestos orígenes como para ganar el favor de la opinión pública o ganar votos. Sí, ganar votos. Es repetitivo, es racista, ni siquiera es gracioso y seguramente es de estas ocasiones en las que es su entorno quien tiene que desmarcarse. Pablo Sotero, que ha visto pasar a tantos presidentes por la Casa Blanca, ¿recordaba algo parecido? Un presidente con... No hay como prever o programar a Trump. Trump es un líder absolutamente instintivo. Estaba ahí, creo que esto no fue, digamos, programado por nadie, no fue discutido con sus asesores. Vio ahí unos indígenas, creo que la primera imagen que vino de hacer algo como un chiste que no funciona, no funciona porque lo aísla aún más y las encuestas lo demuestran, está menos popular, no más popular, no ha conseguido aprobar ninguna medida, ley, proyecto de ley significativo hasta ahora. Entonces esto, como dice Amanda, esto no ayuda a él, no ayuda a Estados Unidos. Sebastián. Es una falta de modales, es una falta de tino, es una falta de todo, ¿no? Pero además el contexto, no nos olvidemos que estos son unos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, uno de ellos tenía 90 años. La historia de ellos es fabulosa, ¿no? Porque eran indígenas que usaban su idioma para comunicar y son héroes de guerra. Tendría que ser todo el foco en ellos y celebrar eso. Y en vez estamos aquí hablando del penúltimo insulto, la penúltima barbaridad que sale de la boca del presidente. El problema es que es un presidente que parece vivir la política y la vida como un conflicto, como una guerra continua. Entonces, no solo es la parte del insulto que parece cruzar la línea del racismo, sino siempre atacando, ¿no? Siempre, o sea, ¿qué tiene que ver Elizabeth Warren con esta ceremonia? Entonces, lo triste como americano es que se está haciendo mucho daño cada día a la figura del presidente, ¿no? Que tiene que ser una figura de dignidad, de autoridad, de seriedad. Y nos pone a nosotros los periodistas en un dilema, porque cada día que se dice algo así, paramos un poco las noticias y hablamos todo el día de eso, o lo ignoramos y se convierte en una cosa cotidiana y normal, ¿no? Y no sé cuál es peor. Pepe. Bueno, en mi calidad de mexicano, es decir, una de las víctimas más frecuentes, ¿no? de las ráfagas retóricas de Trump, lo que me llama la atención es que no simplemente es un traspié semántico, es un traspié retórico, es una ocurrencia, ¿no? El problema es que esas palabras llevan de fondo y de sustancia una actitud que tiene hacia las minorías, ¿no? Cuando vimos recientemente las decisiones que tomó, por ejemplo, en Puerto Rico, ¿no? Que donde evidentemente hubo un claro doble estándar de la manera en que trató a los damnificados de Texas y de Florida en relación con Puerto Rico, de qué manera están haciéndoles largas la llegada de la ayuda para la reconstrucción. Hace unos segundos acaba de mandar un nuevo tuit diciendo que se va a reunir con Nancy Pelosi, Chuck Schumer, y que de ninguna manera va a haber un acuerdo presupuestal si buscan incluir la protección para los indocumentados. Está refiriéndose, por supuesto, a los Dreamers. Ese es el gran problema. No solamente afecta y empaña, obviamente, la figura presidencial, que debe ser no solamente jefe de Fuerzas Armadas, sino un modelo moral para el país, sino además está creando todo un remolino, ¿no? Social y cultural en el cual las minorías son mal vistas. Está alimentando, ¿no? Con esta retórica a los sectores más retrógradas, más xenófobos, nativistas del país, y eso va a tener repercusiones, por desgracia, de largo plazo para Estados Unidos. Paulo, hay también más noticias de Trump. Hay un artículo en el periódico The New York Times que dice que ahora él ha emprendido contra canales como la CNN Internacional. Es verdad que criticaba la CNN permanentemente, pero que en esto coincide con Vladimir Putin, el presidente ruso. Incluso Trump me envió en las últimas horas un mensaje por Twitter diciendo Fox News es mucho más importante que en Estados Unidos que la CNN, pero por fuera de Estados Unidos la CNN es una fuente de noticias falsas y además representan a nuestra nación ante el mundo de una manera muy pobre.
¿Le llama la atención este tipo de pronunciamientos de un presidente con respecto a los medios de comunicación? Aunque no es nuevo. Trump incluso ha dicho que no quiere renovar la licencia, o que si por él fuera, no renovaría la licencia de NBC News. No, no llama atención porque no es nuevo, ¿no? Hace esto todo el tiempo. La prensa es vista por él como un enemigo, ¿no? Tiene ahí sus partidarios, Fox News, también lamentable, ¿no? Esto afecta el imagen, el llamado soft power, ¿no? de Estados Unidos mucho. Es muy triste de verlo. Yo creo que no va a beneficiar a Estados Unidos, no va a beneficiar a Trump. Se va a aislar todavía más porque hay temas más importantes que han que ser tratados. Y sí, claro, la CNN y todos los periódicos tienen problemas, cometen errores, pero tienen la capacidad de, digamos, arreglar las cosas, hacer reconocimientos de que erraron aquí y ahí. Pero esto no, esto es una campaña en contra de un órgano de prensa de Estados Unidos que tiene alcance mundial y que es, digamos, bien analizado, bien percibido internacionalmente. Entonces, lamentable. Sebastián. Los periodistas tenemos que ser duros, tenemos que entender que nuestro trabajo va a resultar en que la gente nos critique, y los políticos nos critican, y probablemente si nos critican estamos haciendo nuestro trabajo bien. Ahora, la yuxtaposición, es cierto que mucha gente ha comentado de Trump haciendo estos comentarios y la medida que se toma en Rusia contra la prensa, ¿no? Y esta extraña afición que tiene Trump a Putin, y es una de las pocas personas, si te fijas, que no critica, sí que es desafortunado, ¿no? Porque estamos hablando que en este país no, pero muchos otros, los periodistas trabajan con mucho riesgo. En Rusia precisamente son asesinados, envenenados, castigados, acosados, encarcelados. Entonces, está bien, no hay ningún problema si los políticos quieren criticar la prensa, pero en esta situación y con estas juxtaposiciones y este tono que se toma, se empieza a cruzar unas líneas que son preocupantes en lo que es el papel de la prensa y cómo se tiene que tratar por parte de un político también. Amanda Marzo. Sí, a mí en estas ocasiones también siempre me resulta incómodo porque cualquier defensa que uno haga de los medios frente a Trump suena como corporativo y que los medios siempre son buenos y Trump malo, pero es verdad que Trump lo que ha hecho con los medios de comunicación en Estados Unidos, con la excepción de la Fox y seguramente algún otro medio más, pero del grueso de los medios de comunicación es ponerlos en el mismo saco del establishment, en el mismo pantano de Washington, como un actor más a combatir, y él poniéndose completamente al margen de todo el aparato dominante. Y es lo mismo que ha hecho con el propio aparato del Estado, o sea, por ejemplo, con los servicios de inteligencia. Él también ha marcado distancias y ha llegado a desautorizar a sus servicios de inteligencia, desautoriza el ejercicio de la prensa así en bloque en general, con la excepción citada de Estados Unidos, y se pone completamente al margen. Sigue siendo un antisistema. Gobernando desde la Casa Blanca, pero sigue siendo un antisistema, y justamente lo hace en un momento en que los medios de comunicación en Estados Unidos están teniendo un papel muy importante, están sacando a la luz partes muy importantes de la investigación de la trama rusa, han destapado toda esta oleada de denuncias del acoso sexual. Ha sido posible gracias a los medios de comunicación, no han sido las fuerzas de seguridad, no han sido las propias empresas las que han empezado esta campaña, sino que ha sido gracias a los medios de comunicación y a las historias que han sacado a la luz los medios de comunicación que todo esto ha sido posible. Entonces, pues sí, no quiero que suene corporativo, pero creo que los medios de comunicación están haciendo, seguramente con errores, y habrá mil historias en las que yo vea que a lo mejor se ha hecho un exceso o que no hace falta caricaturizar a Trump en esta anécdota porque luego te puedes legitimar. O sea, yo sí veo a veces algún exceso que creo que es contraproducente, pero en general la cobertura que están haciendo los medios de la administración Trump es correcta, y de lo que no es la administración Trump.
Pepe López Zamorano. Bueno, yo firmo todo lo que se acaba de decir, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista internacional, porque a nivel interno no nos debería sorprender, ¿no? Trump ha hecho una guerra de baja intensidad contra todos los medios incómodos, piensa que son cajas de adulación y no necesariamente miembros de un poder que debe escrutinizar al poder, pero a nivel internacional lo que preocupa es que de alguna manera y de un brochazo está deslegitimando el papel tan importante que están haciendo los medios internacionales en lugares donde es muy complicado hacer buen periodismo y donde justamente los reportajes de investigación especialmente están poniendo en jaque a las autoridades. Ya estamos viendo las primeras reacciones en Egipto, ¿no? De alguna manera el presidente Trump le está dando cobijo a todos los gobiernos autoritarios del mundo, ¿no? Que están obviamente molestos por el tipo de trabajo que están haciendo medios independientes que tienen esa tradición adversarial, confrontativa, ¿no? Que es la de los medios estadounidenses. Este puede tener un impacto de largo plazo muy importante. Como siempre hemos dicho, Trump tiene este propósito de acabar con las instituciones y la prensa es una institución muy importante. A propósito de Donald Trump, la sección en cifras la tenemos dedicada hoy a la popularidad del jefe del Estado estadounidense. Aquí está. Se trata del recuento, del promedio que hacen de los últimos sondeos la página web Real Clear Politics. Popularidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aprobación, 39,4%. Desaprobación, 56,4%. Hay una diferencia como de 17 puntos en contra del presidente de Estados Unidos. Brevemente, su parecer sobre este porcentaje. Seguramente no, creo que es el más bajo desde que hay registros de un presidente, pero entre sus votantes, entre los republicanos, su índice de popularidad sigue en el entorno del 80%, 79, 80%, y ese es el dato. Sebastián Rotella. Sobre todo los demócratas haciendo lectura ven que no es muy popular, pero no sé si han entendido que van a tener una propuesta más en su campaña cuando viene, que es decir, que criticar a Trump, ¿no? Tienen que entender que han hecho mal y cómo van a enfrentar el nuevo reto, porque va a ser duro. Pablo Sotelo. Hay varias elecciones parciales, hay una en Virginia, en New Jersey, donde demócratas ganaron, ¿no? Tendrán otras oportunidades hasta la elección del próximo noviembre del próximo año. Creo que esto podrá exactamente cambiar un poco el cuadro político americano, porque el presidente normalmente es una elección difícil para quien está en el poder, pero podrá ser desastrosa para los republicanos. Sí, es verdad que ha mantenido todavía un apoyo importante de su núcleo duro de republicanos, pero sin embargo el voto independiente lo está abandonando y este va a ser un factor muy importante para las próximas elecciones. Me da la impresión que todavía sus seguidores le están dando el beneficio de la duda, el hecho de que a un presidente le toma usualmente más de un año lograr lo más importante. Sin embargo, en el caso de Trump estamos viendo cero avance en su agenda legislativa. No hemos visto el muro, por fortuna, no hemos visto la reforma fiscal, su plan de infraestructura, Obamacare está deshecho y los incrementos son insostenibles, así que cuando veamos el próximo año, a mitad de las elecciones de medio mandato, y no se vea que hay avances concretos, creo que la popularidad de Trump va a bajar aún más. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Sebastián, hay una noticia que ha causado bastante impacto aquí en Estados Unidos. Está en el periódico The Washington Post hoy en primera página. Desde hace varios días ha habido denuncias de acoso sexual, sobre todo a menores de edad, contra Roy Moore, un hombre que es candidato por Alabama al Senado. Y además el presidente Donald Trump es republicano. El señor Moore no lo ha condenado realmente, incluso lo ha respaldado. Pues resulta que una mujer dijo que había tenido una relación impropia de acoso, una relación sexual con el señor Moore en los años 90, principios de los años 90, y acudió ante los reporteros del diario The Washington Post, ante unas periodistas, para contar la historia con el ánimo de que hicieran una denuncia. Bueno, ellas se dieron cuenta de que había una inconsistencia en lo que contaba esta mujer, y después descubrieron también que había entrado recientemente a las oficinas de Project Veritas, una organización que lo que busca, entre otras cosas, es desprestigiar algunos medios de comunicación, pero destaparon todo. Usted, que es periodista estadounidense muy recorrido, ¿qué piensa de esto? Es un trabajo de investigación de Washington Post que nos muestra lo mejor del periodismo norteamericano, que a veces está pecando de ser superficial o tendencioso. En este caso, Washington Post hizo una investigación muy interesante, muy impactante del candidato ese en Alabama, que no es su territorio primario, digamos, y hizo una gran investigación. Y ahora descubrimos que, mientras tanto, había esta especie de trabajo de contrainteligencia del Post por estos de Project Veritas que intentan pillar con cámaras ocultas a la gente diciendo cosas o mostrar
lo que es los prejuicios de los periodistas liberales, entre comillas, y pensaban que iban a engañar al Washington Post. No fue así, al contrario, lo que te muestra es el rigor, la seriedad de evaluar quién es ese personaje, darse cuenta que hay esa trampa, pero sobre todo porque sería tan fácil para un periodista hablando con una fuente decir algo que podía ser mal interpretado, que podía salir y realmente ser vergonzoso para el Post, pero el Post aquí tiene un equipo de investigación muy fuerte que solo ha mejorado con Martin Barron, el gran editor ahora, con quien tuve el gusto de trabajar en Los Angeles Times hace muchos años, que ha puesto los estándares que ya eran muy altos aún más altos, ¿no? Hay toda una serie de equipos de investigación que están ahí trabajando además a un ritmo impresionante, ¿no? Sí. Piensa que esto es solo uno de los muchos frentes que tiene abierto, pero te muestra también cómo está siendo el tema de los medios, ¿no? Que tienes estos grupos que están haciendo una especie de contraataque, que de alguna forma salió bien, porque es como una prueba, ¿no? Y el Washington Post superó la prueba, o sea, de forma impecable. Que es uno de los, brevemente, que es uno de los beneficios que ha dejado la era Trump, ¿no? Está generando una nueva generación de periodismo investigativo en Estados Unidos. Sin duda. Cambio de asunto, Pablo Sotero, para hablar de los sabios. Fernando Savater, filósofo español, profesor además de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad del País Vasco, nacido hace 70 años en San Sebastián, una de las ciudades de esa zona del País Vasco en España, pues ha dado una charla en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en México, que tiene lugar en estos días. Savater es un hombre muy conocido, ha escrito libros como Ética para Amador o El valor de educar, pero ha entrado en una etapa de menor figuración pública desde que muriera su mujer Sara Torres hace pocos años. Bueno, en Guadalajara ha dicho Savater que los sabios son malos profesores, entre otras cosas porque todo lo entienden con rapidez. Él mismo dice, yo quizá he sido buen profesor porque me ha costado mucho trabajo entender las cosas. Él ha dicho que para ser buen profesor hay que haber sido ignorante. Esto incluso me recuerda algo que leí recientemente, el libro de Conversaciones en Princeton de Mario Vargas Llosa, en que Vargas Llosa dice que cuando alguien es muy inteligente no puede ser buen novelista. Y ponía el ejemplo de Sigmund Freud, decía que era un genio, pero que como novelista realmente no podía explicar bien los sentimientos humanos, las contradicciones de la psiquis. ¿Está de acuerdo con Savater? ¿Los sabios son malos profesores? No exactamente, pero Savater es de alguna manera un sabio. Entonces es difícil contestar a esto. Creo que el problema aquí es distinguir, ¿no? En la necesidad de los sabios. Muy son intuitivos, muy son, digamos, son sabiduría vividas, aprendidas, ¿no? Yo siempre creo que hay que prestigiar a los sabios, pero creo que Savater tiene también un punto importante. Amanda Marcio. Sí, yo lo entiendo desde el punto de vista de que el sabio a veces le cuesta bajar de nivel o le cuesta explicarse. También creo que una cualidad del sabio es saber explicar de forma muy, muy sencilla las cuestiones más fáciles. Hay profesionales o académicos muy, muy prestigiosos en su campo que luego como docentes pueden resultar decepcionantes. Seguramente más de uno ha tenido una experiencia de ese tipo, ¿no? De asistir a una clase de una autoridad tremenda y que su clase sea tirando a mala. Porque el gran docente tiene que involucrar a todo el mundo y tiene que explicar de una forma muy, muy, muy sencilla lo que es muy complejo. Y no todos los sabios saben, no todos los sabios saben hacerlo. Yo creo que a veces es un paralelismo con los periodistas. Hay periodistas muy buenos en su campo que luego les cuesta mucho que se les entienda y ahí es cuando se pierden. Pepe López Zamorano. Una de las pocas cosas que recuerdo todavía de la universidad fue el educador brasileño Paulo Freire, que decía que lo importante era que toda comunicación fuera horizontal, en el mismo plano, que aún si tú sabes mucho o crees que sabes mucho, siempre veas la perspectiva de la otra persona y aprendas de la otra persona. Yo creo que los sabios no solamente saben articular sus ideas y aterrizarlas de manera concreta, pensamientos abstractos, sino que son buenos escuchadores. Yo creo que el sabio es una persona que sabe escuchar muy bien y cuando escuchas muy bien no hay forma de que tengas una mala comunicación con tu interlocutor. Sebastián Rotera, ¿son los sabios malos, profesor? Depende, yo creo que estamos hablando de los sabios que se autodenominan sabios y los sabios de verdad. Los sabios de verdad funcionan en la Universidad de las Ideas y la Universidad de la Calle. Savater es un sabio porque
logra explicar a todo el mundo con sentido de humor y lenguaje elegante pero sencillo, ideas complejas e importantes. Es un filósofo, uno de los pocos filósofos, digamos, de hoy en día que puede transmitir a la gente porque ideas importantes como sobre la democracia, sobre la ética y eso, cómo impactan en su vida diaria. Y esto para mí es el gran sabio que puede conectar estos dos mundos. ¿Por qué se producirá el fenómeno que dice Amanda Mars de que muchas veces uno va a una clase de alguna persona que es un gran autor de libros, un gran escritor, y resulta que a la hora de enseñar son supremamente malos? ¿Eso pasa con alguna frecuencia? Sí, debe pasar. No creo que hay talentos personales, ¿no? Hay personas que piensan bien y no saben articular. Creo que falta muchas veces en en las personas que se presenten como sabios, la humildad. Yo creo que los verdaderos sabios son gente humilde, que saben de sus propias limitaciones y transmiten. Es una sabiduría aprendida no en los libros, pero mucho en la experiencia vivida. Un sabio para mí es Nelson Mandela. Este es alguien que ha vivido su sabiduría. Pepe López Zamorano, cambio de asunto para hablar de la realeza. Un cambio drástico. Hay que ver incluso que aquí están las fotografías en primera página. Ayer fue anunciado el compromiso entre el príncipe Harry de Inglaterra, el hijo menor. Esos son dos hijos de la princesa Diana de Gales, que murió hace varios años en el Puente del Alma en París, y del príncipe Carlos de Inglaterra. El príncipe Harry anunció su compromiso con Meghan Markle, que es una actriz de cine estadounidense. Él tiene 33 años, ha sido oficial del ejército, ella tiene 3 más, pero ella además es divorciada, por una parte, y por otra parte es nieta, su abuela materna es afroamericana. Esto, por supuesto, a mucha gente, desde luego con ideología racista en el Reino Unido, le parecerá un poco extraño. Hay quienes dicen que de esta manera la monarquía británica se abre un poco. La familia Windsor se vincula, tiene un nexo familiar con los afroamericanos. Están rompiendo todos los esquemas con esta boda que se va a llevar a cabo en la primavera del año entrante, que fue anunciada ayer en el Palacio de Kensington, porque, como menciona el diario The New York Times, antes los miembros de las familias reales querían ser blancos no divorciados. Aquí la cosa es completamente distinta. Recordemos incluso el caso de Eduardo VIII, rey de Inglaterra, que se enamoró de Wallis Simpson, divorciada estadounidense, y prefirió abdicar al trono inglés con tal de irse a vivir con ella, y terminó en efecto viviendo con ella y abandonando la corona. Los tiempos han cambiado. Se están rompiendo todos los moldes con esto. Bueno, mira, siendo mexicano y con el desprecio histórico que se generó en México ahora por haber tenido algún monarca europeo importado, ¿no? Maximiliano de Habsburgo, escogiste a la peor persona para hablar bien de la realeza. A mí me hubiera encantado solamente ver la cara de la reina Isabel cuando en principio se conoció esto, porque ella reúne todas las características probablemente de lo que no hubieran querido, ¿no? Y si hay apertura, no creo que sea de voluntad, sino a forciori, ¿no? No es miembro de la realeza, como tú dijiste, no es británica, es divorciada y tiene raíces africanas, ¿no? Es decir, yo creo que es una tormenta perfecta para la psiquis de la monarquía británica, que si la supera bien y elegantemente, hasta el momento parece ser que lo están logrando, va a verse con nuevos ojos a la monarquía. Pablo Sotero. Yo creo que la monarquía está mejorando, ¿no? Está más diversidad. Es importante, la diversidad fortalece las cosas, ¿no? Entonces yo creo que sean muy felices porque están haciendo bien. Bueno, y Amanda Mars, que es española, país donde hay una monarquía, ¿cómo valora este compromiso que se ha anunciado del príncipe Harry? Yo no lo veo tan revolucionario, lo veo menos revolucionario. Se ha casado con una belleza de Hollywood, lo cual revolucionario no es. Es simplemente, quiero decir, el príncipe Rainiero se casó también con una actriz, con Grace Kelly. Esta no es el equivalente a Grace Kelly hoy, es una actriz menos conocida, pero bueno, no lo veo revolucionario. Es verdad que su padre, el príncipe Charles, parece que no se casó con quien quiso y luego pues tuvo que tener esta relación extramatrimonial con la persona que parece que sí que quería de verdad, con lo cual digamos que se formaliza o se constata la realidad, y es que la realeza hace siempre lo que quiere, simplemente, y ahora además de hacer lo que quiere, pues va a poder afortunadamente posar en la foto con
con la persona con la que está de verdad. No veo una gran revolución. En las realezas es muy difícil. La palabra revolución y realeza yo siempre las veo muy contradictorias. Me cuesta mucho. Necesito algo más que una boda con una señora de 36 años divorciada y actriz para ver una revolución. ¿Qué piensan los partidarios de la monarquía en España y de la nobleza en España con respecto a la boda del actual rey, de Felipe VI, con Leticia Ortiz, una mujer separada o divorciada, periodista, pero especialmente porque había tenido orígenes, pues no era una persona de una familia... Sí, porque había trabajado. No solo por eso, sino por ejemplo su abuelo materno había sido conductor de un taxi, gente corriente, gente normal, trabajadora. Yo creo que en su día... Es que claro, esto fue 2004, ¿eh? O sea, yo creo que en su día sí hubo alguna polémica, seguro que hubo algún debate, pero no muy grave ni muy importante, y desde luego es algo que se ha normalizado y digerido perfectamente, ¿no? Creo, es decir, si hay debates en torno a la monarquía en España, puede haberlos, seguramente los habrá, pero desde luego la reina Leticia no es un objeto ahora de controversia en España. Está muy digerido que una mujer que venía del mundo profesional y que había estado casada puede ser la esposa del jefe del Estado. No, está muy normalizado. Sebastián Rotella, el príncipe Harry y Meghan Markle. Les deseo mucha felicidad. No quiero ser aguafiestas, pero espero que... Y mira, en las Américas nos deshicimos de los monarcas y creo que nos fue bien. Parece que para los ingleses les va bien este símbolo que tienen, pero solo una cosa, con toda la energía y toda la atención que se va a poner en estas semanas que vienen, estos meses sobre ese tema, tal vez habrá un poco de atención dirigida también, por ejemplo, a que la familia real salió en los Panama Papers, ¿no? Y sería interesante a todo este trabajo periodístico que se va a hacer sobre todos los pormenores, que tal vez se mirara así temas serios sobre la fortuna real y qué hace ahí en los papeles de Panamá. Sería interesante. Y ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Amanda Mars por haber estado en este programa, Sebastián Rotella, Paulo Sotero y Pepe López Zamorano, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.